La Rambla. Estamos ahora disfrutando el solcito. Recién salió entre las nubes el rey que está peleando allí con unas nubes y nos está abrigando. Estamos con Majo, que es la presidenta de la Federación de Clubes Canábicos del Uruguay. Estas organizaciones están pidiendo un cambio en la regulación del consumo del mercado de consumo de cannabis en Uruguay, porque se han transformado en los agentes de venta más importantes de esta sustancia en el país. Una cantidad de clubes canábicos que eran 70 y han triplicado en este último tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, los clubes canábicos en 2017 eran 73 y actualmente hay 230, es decir que se han más que triplicado. En este año, nomás en este trimestre, se han habilitado 10 clubes nuevos. Y bueno, como decías tú, los clubes se han consolidado como parte importante del abastecimiento de cannabis legal en Uruguay. Actualmente abastecen a más del 60% del mercado legal de cannabis y nos parece que es momento que las autoridades vean el potencial y el rol que están cumpliendo los clubes y empiecen a pensar cómo poder mejorarlos y potenciarlos, porque en definitiva son quienes están garantizando que la regulación del cannabis pueda ser viable en el Uruguay. Se ha dado un pasaje entonces de la gente que consumía en las farmacias hacia los clubes, han crecido también. Sí, no sé si se ha dado un pasaje, sino que cuando se pensó la ley se creía que el modelo de las farmacias iba a funcionar mejor porque iba a tener más stock e iba a tener mejores puntos de distribución en todo el país, y eso no sucedió, y al revés se pensaban que los clubes iban a ser grupos de amigos, que iban a tener plantas en conjuntos, capaz que algunas personas específicas que les gustaba mucho el cannabis, y la verdad es que se convirtieron en pequeñas unidades productivas que abastecen a un montón de gente en todo el Uruguay. Actualmente hay farmacias en solo 10 departamentos y hay clubes en 17, entonces queda claro que están satisfaciendo una demanda que el Estado no está pudiendo en muchas partes del Uruguay. Entonces cambió la configuración de cómo se había pensado la ley hace 10 años y creemos que es momento de una actualización basada en la experiencia. Cuando se pensó esta ley, pensaba que la industria a través de la farmacia iba a tener más controlado la calidad y la variedad de las sustancias, mucho más que cuando se hacía de forma artesanal. Sí, bueno, nosotros como clubes no estamos en contra de los controles y de que puedan, justamente haber controles tanto de metales pesados y de insumos que se usan para el cultivo como porcentaje de THC. El IRCA actualmente está tomando muestra de los clubes para testear los cogollos, entonces es verdad que está habiendo determinado control y nosotros también nos gustaría poder saber qué calidad y qué porcentaje es lo que estamos consumiendo. La realidad es que los controles actualmente son muy caros, pero estamos dispuestos a, pensando en conjunto con el IRCA, por ejemplo, poder realizar controles a los clubes para ver qué es lo que se está produciendo sin ningún problema. ¿Desde las autoridades hay apertura en torno a esto, a esta propuesta? Bueno, particularmente nosotros tenemos buen vínculo con las autoridades del IRCA, venimos teniendo un buen vínculo con Radio desde que asumió en la gestión de la Junta Nacional de Drogas, que igual él tiene como a cargo muchas más cosas que el IRCA únicamente, y con las autoridades del IRCA el tema es que han rotado mucho en este tiempo. Cuando asumió el nuevo gobierno, el puesto estuvo vacante varios meses, después asumió Diego Serrano, que estuvo más o menos un año en el puesto, y ahora en diciembre asumió Tastás, que es el nuevo director ejecutivo. Entonces ha sido difícil tener un trabajo sostenido por la alta rotación que hay en este cargo y porque quienes lo ocupan no tienen una visión clara de qué es lo que quieren hacer con los clubes de cannabis. No piensan en ellos, no piensan en mejoras, no están viendo el rol real que están cumpliendo. Entonces el vínculo es bueno, pero creemos que es necesario poder hacer un poco más de pienso y foco en los clubes y en cómo garantizar el objetivo de la ley, que siempre fue que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener cannabis de calidad y legal. En la regulación, en el impulso de la ley, fueron muy importantes las organizaciones sociales, el movimiento social. ¿Ustedes tienen un estudio de qué cambio, cómo se podría hacer? ¿Hay que cambiar la regulación? Bueno, hay algunos cambios que son cambios de ley, que son más difíciles de alcanzar, como por ejemplo el aumento de número de socios, que igual con voluntad política y con trabajo es algo que se puede hacer. Hay algunos otros cambios que son más simples porque están en decretos o en reglamentos y entonces no es necesario abrir el Parlamento, sino con trabajo dentro del IRCA se podría modificar. Por ejemplo, el sistema de distribución, que es uno de los puntos claves que nosotros pensamos que hay que modificar, se podría hacer por decreto. Entonces podría no ser tan complicado si se trabaja en eso.
en el mundo esto se está abriendo, el mercado del cannabis. Uruguay está como perdiendo tiempo, está perdiendo el pie y esa ventaja que tenía. Y bueno, sí, Uruguay tiene una ventaja muy grande, claramente, pero si ponemos a vernos lo que ha pasado en estos últimos 10 años, las modificaciones no ha sido mucho y la realidad que sí, que está pasando de ser un país vanguardista a un país quedado en formas que no evolucionan. Porque eso, estamos casi que igual que como estamos hace 10 años atrás. La ley de cannabis medicinal, por ejemplo, también que es otro tema, ahora están pensando empezar a reglamentarla, pero desde 2009 que está parada y a nivel global ya hay un montón de países que ya tienen más que saldado el tema de cannabis medicinal. Todo el tema de elementos, propagación y semillas. En Uruguay eso todavía no está regulado. Argentina ya está empezando a inscribir semillas de producción propias en el INASE de Argentina y acá, sin embargo, seguimos sin saber cuál es el protocolo claro para las semillas y los esquejes y, sin embargo, todo quien produce consigue semillas y esquejes. Entonces, sí, un poco creemos que es necesario aprovechar el marco legal que tenemos y la capacidad productiva instalada para poder realmente potenciar el acceso al cannabis. Volviendo a los clubes, usted sabe que parte de los detractores señalan que, bueno, que a través de los clubes se hace una venta ilegal hacia extranjeros, por ejemplo. ¿Qué se responde? Bueno, hay dos puntos. Uno, que si bien se dice eso, no es cierto que haya evidencia comprobada que los clubes están vendiendo a extranjeros. Es más, hay controles bastante estrictos por parte del IRCA, por parte de fiscalización, donde te cuentan las plantas, la cantidad de cosechadas, la cantidad que entregás. Entonces, no es fácil producir y no declararlo y entregarlo por afuera, porque en ese sentido el trabajo del equipo de fiscalización del IRCA es muy correcto y tiene un portal para llenar los datos bastante exhaustivo. Y por otro lado, ahí también hay que abordar el tema de cómo hacemos nosotros para garantizarle cannabis legal a la gente que viene a Uruguay en busca de cannabis, porque los turistas obviamente vienen buscando cannabis, acá todos lo sabemos. Entonces, en la medida que nosotros no ofrezcamos ventas seguras, va a pasar que los van a comprar en el mercado ilegal. Todos aquellos que han viajado saben más si tenés un fenotipo diferente que cuando vas, por ejemplo, a Colombia, todos te abordan y te dicen si querés cannabis ilegal, ¿no? Cannabis ilegal. Hay una propuesta del presidente de la Junta, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, de abrir el mercado. Inclusive el presidente de la República había dicho en su momento. ¿Se avanza en esto? Bueno, lamentablemente no ha avanzado. Nosotros como federación tuvimos reuniones con la gente en el Ministerio de Turismo, que bueno, que en verdad, si bien había habido un primer momento en que en una junta directiva con Radio se había hablado positivamente, después pusieron paños fríos y fueron para atrás. Y bueno, y si bien hubo una idea, la verdad es que no hay nadie trabajando en esto concreto. No, eso, que no hay nadie dentro del IRCA trabajando concretamente en poder modificar el expendio, no solo a turistas, sino, por ejemplo, migrantes que vienen y todavía no tienen la residencia, estudiantes que pueden venir a hacer 6 meses una pasantía. Le agradecemos mucho a María José. Hablamos de varios temas, como ya ven ustedes, de esto del mercado, del consumo legal del cannabis en nuestro país. Muchísimas gracias, querido Luca, muchísimas gracias por ese completo informe, por esa completa charla con respecto a este tema también realmente muy interesante. Señor director, me poncha